examen, profe, son bastantes puntos en comprensión lectora, es importante, ¿no? Pero siempre es bueno la lectura, ¿no? El leer como un acto de liberalizador, ¿no? Nos libera, nos enseña nuevos mundos. Por ahí hay algunos escritores, ¿no? Que dicen que el acto, la lectura, ¿no? Nos lleva a conocer otros mundos o a vivir otros mundos o otras vidas. También es una manera de vivir más o conocer más, ¿no? No vamos a entrar a eso, solamente lo estamos mencionando como una manera de comenzar este tema. Entonces vamos ahora sí a nuestra definición. Vamos a minimizar acá para poder ver mejor nuestra pantalla. Entonces vamos a ver el curso de comprensión, en este caso el tema de comprensión lectora. ¿Y qué cosa es comprensión lectora? ¿Qué cosa? La pregunta es, se cae de moda, ¿qué cosa es comprender un texto? ¿Sí? Ahí nosotros vamos a responder, ¿no? Comprender un texto, ¿qué cosa nos supone, ¿no? Nos dice, ¿no? Ser parte, ¿qué cosa? De un proceso llamado en comunicación, un proceso dinámico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué podremos decir, por qué decimos que es un proceso dinámico, ¿no? Porque es un ejercicio primero de decodificación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejercicio de decodificación, porque exige qué cosa, reconocer las palabras y su significado, ¿no? Por obvias razones, yo no puedo desarrollar un texto si es que no entiendo todas las palabras que se hallan en el texto, ¿no? Si hay palabras que no conozco, sus temas, sus significados, ¿no? Entonces voy a tener problemas en el desarrollo, porque precisamente muchas veces son esas palabras rebuscadas, difíciles, ¿no? Digamos que un poco complicadas las que suelen venir en las preguntas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta clásica, ¿no? Si nosotros estamos viendo un texto sobre la luna, ya, podemos decir, pregunta, ya, el texto es sobre la luna, dice, en el texto, plenilunio puede ser equivalente a, y nos pone opción A, noche, opción B, amanecer, opción C, nos ponen media luna, luna creciente, ¿no? Y por ahí nos ponen medianoche, ¿sí? El plenilunio es el equivalente, ¿qué cosa? Al mediodía, pero con la luna, donde la luna está más alta, ¿no? Plenilunio, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, en la cuestión lírica, ¿no? En el lirismo, ¿no? En las poesías, ¿no? ¿Sí? En el plenilunio de la noche te encontré o te encontraré. Entonces, para eso me sirve, profe. Bueno, entonces, como vemos, ¿sí? Este es un proceso de decodificación, ¿correcto? Les voy a pedir, alguno de ustedes está con el audio abierto, estamos con lluvia al parecer. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, un segundo. Bueno, ok, gracias por el dato. Bueno, entonces estábamos viendo, ¿no? O sea, como en nuestro ejemplo, ¿no? Tenemos el plenilunio, ¿no? Ya, entonces, si yo no sé qué cosa es plenilunio, entonces voy a tener un problema, ¿no? ¿Sí? Por lo general, son esas preguntas que nos suelen venir nuestras preguntas de comprensión lectora. Entonces, por eso yo digo que es un proceso de decodificación, ¿no? ¿Sí? Tengo que reconocer las palabras y su significado. Además, comprensión lectora también es un proceso de interpretación, porque no solamente es en blanco y negro conocer las palabras y sus significados, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar qué cosa, la síntesis, el análisis, ¿no? Voy a inferir, ¿correcto? ¿Sí? Para entender algún mensaje, alguna pregunta. Entonces, no solamente es blanco y negro, plenilunio, el momento más alto de la luna, sino además también voy a entender, voy a inferir qué cosa me quiere decir con eso, que hay más luz dentro de la noche,
que los ánimos están exacerbados de repente, luna llena, profe. No lo sé, eso es, depende cómo, de dónde o hacia dónde me llegue el mensaje, pero como vemos, no solamente es un proceso en blanco y negro de saber el significado, sino yo también voy a hacer un análisis. Es por eso que yo digo que es un proceso interpretativo, un análisis donde voy a aplicar inferencias, síntesis, análisis como tal, ¿no? También digo que es un proceso de aprendizaje. ¿Y por qué puedo decir que es un proceso de aprendizaje? ¿Por qué? Porque yo voy a, no, aparte pues, ¿no?, de resolver las palabras y esto, voy a aprender un nuevo tema muchas veces, ¿sí? Voy a conocer, voy a aumentar mi bagaje, ¿no? Entonces se establece un sujeto, el llamado sujeto crítico, ¿no? Porque voy a aplicar esta información en la resolución de mis, ¿qué cosa? De mis textos, de mis preguntas que se van a presentar. Entonces, bueno, una vez visto qué cosa es comprender un texto, recordemos siempre un proceso de decodificación, interpretación y aprendizaje, ¿no? Ajá, lo que ya hemos visto, un proceso de codificación, de interpretación y de aprendizaje. Vamos a continuar. En el cual incluyen varios factores, ¿no? Varios factores subjetivos, físicos, psicológicos, cognitivos, ¿no? Profe, físicos. Tengo que estar bien de salud, correcto, debo sentirme bien, debo haberme alimentado bien, psicológicos, ¿no? Tengo que estar motivado. ¿Qué mayor motivación, pues, que estar cerca de un examen de admisión, ¿no? Entonces tengo que estar súper motivado, con muchas ganas de aprender, de desarrollar los ejercicios, de estar más listo, de mejorar mis tiempos. Muchos de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Desarrollan determinados ejercicios, no sé, de actitud matemática de repente, o de química, o de algún curso, y se van dando cuenta que con la práctica constante cada vez sus tiempos son menores, o sea, mejoran sus tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si ustedes están midiendo eso, entonces, ¿qué cosa? Tengo una motivación, ¿no? La cuestión cognitiva, ¿no? Es el conocimiento, eso se refiere al conocimiento previo, ¿no? Antes de, ¿sí? Sobre el lenguaje, correcto, sobre la estructura que estoy viendo. Hemos mencionado algunos factores que intervienen en la comprensión lectora. Los factores contextuales, ¿no? El llamado contexto educativo, ¿no? ¿Sí? Las expectativas del aprendizaje, lo que voy a aprender, el entorno familiar, ¿sí? Que esté bien, pues, ¿no? Con las actividades, ¿no? Con la lectura, en mi familia me hayan ayudado, o en este caso, pues, no me hayan promovido el uso de la lectura. Bueno, y el tema sociocultural, ¿no? ¿Sí? Cuán bien visto es el tema de la lectura en la sociedad. Rápidamente vamos a ver el tema de comprensión lectora, vamos a ver por la parte etimológica, así como en el cole, profe. Siempre es bueno revisar esto antes de entrar a nuestros ejercicios. Entonces, vamos a ver, texto. ¿Qué cosa? Texto viene del latín textus. ¿Qué cosa? Se refiere a un tejido, ¿no? O a un tejido, a una hilación, a un hilado. Pero cuando yo me refiero a hilación, hilado, ¿qué estoy viendo? Un hilado que tela, no, de ideas. Entonces, la misma palabra texto, ¿sí? Ya me está diciendo que hay un orden establecido, correcto, dentro de un texto, o un texto determinado de un tema, que puede ser un texto
y eso nos lleva, en este caso, a la coherencia. Entonces, en comprensión lectora nosotros vamos a tener estas propiedades, ¿no? ¿Sí? Ahora, los principios, ¿no? Sí, correcto, que se nos dan uno de ellos es la coherencia, ¿no? La coherencia textual y el otro va a ser la cohesión, pues, textual. ¿Sí? Estos son los dos principios básicos de la comprensión lectora. Uno de ellos, cuando yo me refiero a la coherencia textual, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Va a existir qué cosa? Una integración, va a haber un orden, ¿no? Entre las unidades, entre las llamadas unidades informativas del texto. Y esto no son otras cosas que las oraciones. ¿Sí? A veces en convención o en lenguaje, pues, eh, a veces, digamos que utilizamos palabras un poco rebuscadas, elaboradas, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Nosotros acá, cuando vemos coherencia textual, vamos a hablar, esto sucede porque las ideas de un texto, a pesar de estar diversos, están gobernadas, las están dirigidas por un eje temático, no por una llamada idea fundamental. Entonces, cuando yo hablo de coherencia textual, es el gobierno, correcto, es de la dirección de una idea principal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo debo tener un carácter unitario para ella. Por ejemplo, acá dice, Susana obtuvo los máximos honores en la universidad, ejemplo, ¿no? Donde estudió, la primera oración. La segunda oración dice, ella obtuvo el primer puesto de toda su promoción en la facultad. Este éxito se debe fundamentalmente al esfuerzo intenso, perdón, que le puso a lo largo de su carrera. ¿Sí? A los estudios, dice, incluso implicó días de sacrificio, es una acotación, ¿no? 4, además contó con el apoyo incondicional de sus padres. 5, dice, por ello, ahora que deja su alma mater, un latinazgo, ¿no? Que algunos de ellos están presentes, correcto, todavía en la comunicación contemporánea, piensa dedicarse de lleno a devolver, perdón, a sus progenitores, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo. Coherencia, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tema, en este caso, de Susana y el esfuerzo que le ha puesto, ¿no? A ver, por favor, Jesús Alejandro, te agradeceré que dejes de, por favor, borrar esto. Gracias. El otro también, por favor. Gracias. Jesús, por favor, deja de hacer eso. Entonces, ya. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta coherencia, no? ¿Por qué digo que acá en este texto hay coherencia? Sí, porque hay un eje temático. ¿Cuál es el eje temático? El esfuerzo de Susana, ¿no? Por sus estudios, ¿no? Por realizar la etapa educativa, ¿no? Dentro de su vida, probablemente su vida universitaria, ¿no? Y que ha sido apoyada por sus padres y demás. Entonces, ¿hay una coherencia? Sí, podemos hablar de coherencia. Hay unidad dentro del texto, ¿no? Tiene un carácter unitario, ¿correcto? Y ahora vamos a la cohesión. Profe, pero es el mismo texto. Hemos puesto el mismo texto para identificar cuál es uno, en este caso, coherencia y cuál es cohesión. Si la coherencia en este caso, pues no se refería al eje temático, ¿no? El tema en general que gobierna todo mi texto, correcto, que le da un carácter unitario. La cohesión, ¿qué cosa? Es una propiedad, en este caso, es una propiedad de este texto, ¿no? Que consiste en la interdependencia gramatical. Por un lado, coherencia es que cosas que dependen de un tema en especial, y cohesión, ¿a qué se refiere? A cohesión se refiere, ¿qué cosa? A la dependencia gramática, semántica, ¿no? Entre las partes del texto, que estos textos tengan, en este caso, cohesión entre ellos, ¿no? Entre las oraciones, entre los párrafos, correcto, ¿no? Así, y se va a establecer una relación, ¿no? Dándole qué cosa, este carácter unitario entre sí. Por ejemplo, ya, yo voy a ver acá. Entonces, por favor, no olvidemos, por favor, coherencia y cohesión. Por obvias razones, esto no nos van a preguntar, ¿no? En el texto,
¿Hay coherencia o hay cohesión? No nos van a preguntar por qué cosas. Estas son características de los textos de comprensión lectura, de lectora, perdón. Asumimos, se supone, correcto, damos por hecho que los textos que se van a presentar tienen tanto coherencia como también cohesión, ¿correcto? Entonces, estos además también tienen los llamados mecanismos, ¿no? Correcto. Ahora vamos a ver el siguiente, que es la llamada jerarquía textual. La jerarquía textual no es otra cosa que la gradación de las ideas, ¿no? De un término. Lo que habíamos visto, cuando habíamos visto hilación, un orden como tal. Y este orden, ¿qué cosa? O responde, obedece, ¿qué cosa? A ideas más importantes que otras, ¿no? En un determinado texto. ¿Sí? Entonces a eso nos referimos con jerarquía, ¿no? Jerarquía textual. Así es. Entonces vamos a, se nos va a presentar hipótesis, ejemplificaciones, correcto, contrastes, semejanzas y demás, pero en las cuales, ¿qué cosa? Va a haber una relación como tal, ¿no? Esta es la parte teórica, ¿sí? Que estamos viendo dentro de la jerarquía. Entonces, por ejemplo, acá, en este texto dice, ¿cómo sería el mundo? ¿Sí? Vamos a leer este texto. Dice, ¿cómo sería el mundo si una noche nos acostáramos y durante nuestro sueño desaparecieran todos los números? Dice, y con ellos el pensamiento numérico. Al día siguiente nos despertaríamos en un mundo sin ordenadores, sin radio ni televisión, sin teléfonos móviles y también sin fijos. Incluso, dicen, sin nuestro microondas para calentar la leche en el desayuno. Y aún no habríamos salido de casa, nos dicen, ¿no? Ok, dice, la sociedad humana no puede existir sin los, vamos a ver nuestro sueño. Ok, la sociedad humana no puede existir sin los números, dice, su presencia es avasalladora, no solo en la nueva sociedad nacida de la revolución digital, sino desde siempre, ¿no? Los números han regido la actividad humana desde sus orígenes y son por su instrumento mental más fundamental e impresionante. Gracias por la aclaración, Jesús. Entonces, acá nosotros estamos viendo cuál es, acá podemos hablar del tema central. Ok, miren, cuando nosotros vemos jerarquía textual, sí que estamos viendo, tenemos que analizar el tema central y la idea principal, así como las ideas secundarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es la clave del texto acá? Ah, profe, pues es obvio, pues, ¿no? Estamos hablando, ¿qué cosa? De los números, ¿no? La relevancia, vamos a poner acá, la relevancia de los números en la vida diaria. ¿Correcto? Esa es la clave del texto, ese es el tema textual, el tema central, ¿no? ¿Sí? La relevancia de los números en la vida diaria. ¿Por qué? Porque en todo el texto nos está diciendo, ¿no? ¿Sí? Si desaparecieran todos los números, pensamiento numérico, ¿sí? Las consecuencias de esta falta de pensamiento numérico, un mundo sin ordenadores, sin móviles, sin celulares, sin fijos, ¿no? Dice, nuestro sueño, para ser más preciso, ahora sí, Jesús, nuestro sueño del desayuno sin ordenadores. Ok, entonces estamos hablando, ¿sí? De los números, lo importante, la importancia de los números en la vida diaria, la relevancia también podemos decir de ellos, ¿no? Entonces, acá, para nosotros haber llegado a esta idea central, ok, ¿qué nos hemos preguntado? Nos hemos planteado de qué trata fundamentalmente el texto, ¿no? Profe, obvio, pues, de números, ¿no?
Sí, solamente de números, la idea no está completa. De números, sí, de números, pero además de números, de la importancia de estos. Recordemos esta línea 2 y línea 3, ¿no? Si no, no habría microondas, sin computadora, sin radio, sin televisor, perdón, sin desayuno. Y aún no habríamos salido de casa. Entonces, la pregunta, ¿de qué trata? De la relevancia de los números, ¿correcto? Es lo que se plantea, ¿no? ¿Sí? Ok. Ya. Eso es, por ejemplo, de qué trata el texto. Ahora, además, cuando nosotros vemos jerarquía, también vamos a ver la idea principal. Y vamos a ver la idea principal, ¿no? La parte central del tema, el planteamiento central del tema. Se expresa, nos dice, mediante una oración. Una oración. Y esta es la síntesis. Ojo, no nos confundamos con el tema, con tema principal, idea principal, y a veces inclusive esto nos confundimos cuando hablamos del título. Ojo, por ejemplo, a ver, decimos, ¿no? El Perú neoliberal podrá haberse desarrollado una nueva base económica, ¿no? Dinamizando un nuevo tipo de acumulación capitalista en el texto y revolucionado el consumo, pero al mismo tiempo ha generado tensiones, conflictos y resistencia, dice, reproducido los viejos problemas sociales, generando otras vulnerabilidades económicas y formas de dependencia, ¿no? Entre paréntesis, mostrando similares limitaciones al del periodo oligárquico donde reinó el primer liberalismo, ¿no? Estamos hablando de temas sociales y también económicos, ¿no? ¿Sí? Que están aunados, ¿sí? A una cuestión histórica, ¿no? De un modo tal que inevitablemente facilitan la emergencia de opositores y alimenta un clima de propuestas de cambio de paradigma que podría eventualmente tener éxito en conquistar el poder, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? La idea principal, ¿no? Entonces, para hallar en este texto la idea principal y el tema principal, nos vamos a realizar las siguientes preguntas, ¿no? ¿De qué trata fundamentalmente el texto? Ah, profe, ¿de qué trata fundamentalmente el texto? Es el tema central, ¿sí? De las consecuencias del Perú neoliberal, ¿no? Acá nos dice, podrá haber desarrollado un nuevo tipo de economía, de acumulación, de la desarrolla, y dice, pues no, acá, y formas de dependencia mostrando limitaciones del periodo, al igual al periodo oligárquico desde el primer liberalismo, ¿no? Y acá, inevitablemente facilita la emergencia opositora de alimentos, clima de propuesta de cambio de paradigma que podría eventualmente tener éxito en conquistar el poder, ¿no? Como consecuencia, ¿sí? Entonces, el Perú neoliberal, según el texto, ojo, no estamos haciendo ningún juicio de valor, ha traído algunas cosas positivas, pero y hace una crítica, ¿no? Sobre qué cosa el Perú liberal, el Perú neoliberal contemporáneo, ¿no? Ok, entonces, una vez que yo me planteé la pregunta de qué trata fundamentalmente el texto, ¿correcto? Entonces voy a decir, ya, ok, el texto trata de las consecuencias del Perú neoliberal. Y ha respondido, ¿qué cosa? Mi primera pregunta, que entonces estoy hablando que ya respondí mi tema central. ¿Sí? Acá vamos a ponerlo acá. Ok, ya, ahora, si ya sé de qué trata fundamentalmente el texto, ahora voy a ser más preciso, ¿no? Esto es un tema de precisión. Y me planteo esta pregunta, ¿qué se dice específicamente del tema central, o sea, del Perú neoliberal? ¿Sí? Entonces, acá yo mismo me respondo que el autor, ¿qué cosa? Plantea que si bien se ha desarrollado una nueva base económica, vuelvo acá, ¿sí? Si bien se ha desarrollado una nueva base económica con algunos cambios, el Perú, ¿qué cosa? Este Perú neoliberal, según este pequeño texto, ha producido vulnerabilidades económicas, así es, y otras formas de dependencia que generan inestabilidad. Entonces, acá, el Perú neoliberal, y subrayo, ha producido
o ha generado otras vulnerabilidades económicas y formas de dependencia. Correcto. Vamos a cambiar de color. Así es. Ha generado otras vulnerabilidades y otras formas de dependencia como tal, ¿no? Que va a generar, acá, perdón, me he ido. Sí, ya, bueno, que va a generar qué cosa, inestabilidad social, ¿no? Así es, los problemas sociales. Ok, entonces, acá yo estoy viendo mi tema central y acá yo estoy revisando mi idea central, ¿correcto? Y todavía no estoy resolviendo mis problemas. ¿Sí? Ok. Entonces, ya hemos visto mi idea central, también llamada, lo vamos a corregir acá, mi idea principal y mi tema central. Ok, vamos a continuar. Un tema acá. Antes de pasar a mis ideas secundarias, voy a volver acá. Por favor, no vayamos a confundir acá, por lo general, a veces podemos encontrar algunas coincidencias, pero nos podemos confundir. No necesariamente título y tema central es lo mismo, ojo. El título, ¿sí? Vamos a verlo como un título, valga la redundancia, de carácter informativo, ¿no? Que va a reflejar o va a caracterizar el texto que yo voy a responder. Profe, hay textos que tienen título, hay textos que no tienen título. Si no tienen título, entonces no hemos dicho nada, ¿no? Pero hay textos que así lo son. Entonces, yo no voy a decir un recurso, ¿no? En el colegio, que sí, que a veces solemos usar, ya, el profesor te pregunta, ¿cuál es el tema central? Ya, si el texto tiene título, ya, leo el título, ese es el tema central. No necesariamente es así, por eso, por favor, estamos haciendo hincapié antes de comenzar nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces, el título se parece al tema central, sí, pero no siempre los títulos tienen qué cosa, esa cualidad de establecer una síntesis como tal, ¿no? A veces solamente es de tipo introductorio, ¿no? O de gancho a la lectura, ¿no? El título nos va a llamar la atención, ¿sí? Va a ser un poco, si se le puede decir, nos va a invitar, en este caso, a leer, ¿no? El texto, ¿sí? O sea, por si acaso, no confundamos tema central con título, ¿no? No son necesariamente lo mismo. Bueno, y para terminar la última parte, ya que el día de hoy estamos viendo jerarquía textual, vamos a nuestras ideas secundarias, ¿no? A ver, las ideas secundarias, como acá estamos siendo escuetos y puntuales, ¿sí? ¿Qué cosa? Me va a dar soporte a mis ideas principales, ¿no? ¿Sí? La famosa, ¿qué cosa? Me va a ayudar, me va a dar datos sobre mis ideas principales, ¿no? Me va a ayudar a soportar, ¿sí? Mi idea principal, a darle, ¿qué cosa? Un soporte, una justificación, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, sabemos que las ideas secundarias, ¿qué cosa? Me ayudan tienen funciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la función de argumentación, ¿no? ¿Sí? Me va, ¿qué cosa? A ayudar, me va a decir el por qué, la argumentación consiste en decirle el porqué de las cosas, ¿no? Los motivos, ¿sí? Los factores, las condiciones, ¿no? Para clarificar mi idea principal a través de ideas que me respaldan, ¿no? Sí, y por lo general se manifiesta en el famoso por qué, ¿no? También otra función de las ideas secundarias es la de comparación, ¿no? Así es, porque el autor va a comparar, ¿no? Blanco con azul, correcto, izquierda con derecha, puede comparar, ¿no? Neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Muchas lecturas, ¿no? Leemos que se hace una comparación, por ejemplo, entre el COVID y de repente la guerra con Chile, ¿no? Para ver la crisis del gobierno, ¿no? Digamos que es una comparación, podría ser un poco manida, ¿no?
pero más allá, la comparación, ¿qué cosa trata? Lo que trata de hacer o de llamar la atención es que cosa que hay problemas dentro del Estado, ¿no? Que tenemos un gran problema que nos está atacando y que el Estado no está resolviendo como debería resolver. Y pues por eso que está en algunos textos, sobre todo de periódicos, ¿no? En diarios, revistas, en algunos textos hay comparaciones, ¿no? Por ejemplo, de la guerra, en este caso con el COVID, la guerra con Chile. Y tiene que ver algo que pasó hace 130 años y hasta un poco más, 1879, si más no recuerdo, ¿no? Entonces no tiene mucho que ver, pero hay un tema de comparación. También se utiliza este recurso, ¿no? Dentro de las ideas secundarias. También las ideas secundarias tienen las funciones de ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos decir, un estudio realizado por, no sé, la BBC, por la Universidad Johns Hopkins, por el Instituto Caltech o demás, ¿qué cosa? Entonces ya digo, ya me voy a, ¿qué cosa? Voy a ejemplificar. Mediante un ejemplo voy a darle soporte a mi idea principal. Otra función de mi idea secundaria, ¿no? También tengo el tema de la reiteración, ¿no? La reiteración, por ello, es por eso, ¿sí? Por ende y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque en la reiteración voy a volver a repetir, pero no por ejemplo, en la reiteración se vuelve a repetir para justificar, en este caso, mi idea principal, ¿no? Mediante, ¿qué cosa? Una idea secundaria que reitera, que repite, y esta repetición justifica, ¿no? Justifica qué cosa, por el cual yo estoy señalando esta idea principal. Ok, bueno, entonces nos vamos a quedar acá y vamos a pasar a nuestros ejercicios. Perdón, acá nos falta una diapositiva. Bueno, ya hemos visto, pues, ¿no? La argumentación, la comparación, la ejemplificación y reiteración. Ok, entonces ahora sí vamos a nuestras diapositivas. Un momento, por favor. Vamos a pausar nuestras imágenes y vamos a abrir nuestro archivo. Este archivo que todos nosotros lo tenemos, y si no lo tienen, sería bueno, por favor, lo indican para poder arreglar. Ok, entonces resumimos, perdón, new share, en este caso métodos y técnicas de lectura. Ok, entonces vamos a ver acá nuestro texto 1. No vamos a desarrollar nuestro primer texto y comenzamos a leer. Vamos a leer un poco rápido en la medida de que la idea, en este caso, pues, ¿no? De nuestra resolución no es que el profe pues se pase leyendo el texto, ¿no? Nosotros vamos a concentrarnos en la parte resolutiva, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, una de las grandes cuestiones que se plantea es la velocidad de propagación de la peste negra. Para variar, ¿sí? Un símil del COVID. Algunos historiadores, dice, proponen que la modalidad, ojo, acá no tenemos título, entonces ya no vamos a tener confusión, la confusión que hemos visto, ¿no? Ok, dice, algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar. A ver, vamos a escribir acá. Perdón, vamos a subrayar. La modalidad mayoritaria, esto se refiere a cosa, cómo se expandió, ¿no? ¿Sí? En este caso, la peste negra, peste neumónica o pulmonar. Neumónica, entonces ya nos está dando nociones de una neumonía, ¿no? Y que su transmisión a través del aire, nos dice, hizo que el contagio fuera muy rápido. Ojo, miren, acá dice, algunos historiadores, es una afirmación, proponen, no es que categóricamente el texto me está diciendo esto fue así por esto y por esto. Algunos historiadores, ¿sí? Veamos la diferencia. Dice, y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, sí, como vemos, solamente propone la exposición, en este caso, de esta aseveración de algunos historiadores. Cuando se afectaban los pulmones y la sangre, acá debe haber una coma, la muerte se producía de forma segura y en un plazo, cosa, de horas.
de un día como máximo, o sea, muy rápido morían, ¿no? Y que a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos, este tema, micropartículas, no, pero tiene un nombrecito que a veces en los diarios escuchamos, aspersión, me parece. Dice, por tanto, ojo, pero acá vamos a tener bastante cuidado, ¿no? Acá dice, se producía de forma segura y en un plazo de horas de un día como máximo y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Pues ya sabemos que la tos expectorante, ya esto sí es una aseveración en este caso de nuestro texto, que es el vehículo de transmisión. Dice, por tanto, dada la muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía, ¿sí? Por la tos expectorante, solo podía producirse en un tiempo muy breve. Esto es, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si bien es cierto que la persona podía ser contagiada, para que la persona contagie a un tercero, ¿sí? Ese arco de tiempo era corto, era breve. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Y no es materia de este curso o de esta fecha, pues, ¿no? Eh, inmiscuirnos en el tema de la pandemia, pero siempre es bueno hacer una comparación, ¿no? Ahora pues sabemos, ¿no? El tercer día comienza a contagiar, una semana, creo que tiene 10, 12 días para contagiar, eso quiere decir que puede contagiar a mucha gente, ¿sí? En oposición a eso, acá nosotros vemos que el tiempo para que en este caso la persona, suponte que tu profe Miguel, o sea, yo, sí, esté contagiado pues con esta peste negra, ¿no? Entonces me enfermo y para contagiar tengo muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque rápidamente voy a morir. Eso es lo que me está diciendo el texto. Su expansión sería más lenta. Ojo, pongamos atención a esta parte. Ok, vamos a ver. Dice, los indicios sugieren que la plaga fue ante todo de peste bubónica primaria. Ajá, hemos hablado de peste bubónica primaria y también en la línea 2 o 3, perdón, en la línea 5 me parece, se menciona peste neumónica o pulmonar. Vamos a continuar. La transmisión se produjo a través de barcos y personas. Ajá, acá ya no nos está hablando, correcto, no nos está hablando de cómo el virus se transmite de persona a persona, sino se refiere a cuál es el conducto, cómo viaja el virus a través de los barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes. Fatídicos, a ver, diccionario, ¿no? Sí, lo fatídico, ¿qué cosa es lo que se está pronosticando? Una desgracia, ¿no? Unas consecuencias funestas como tal. Fatídico dice agentes. ¿Cuáles son los fatídicos agentes? Estos barcos, ¿cuáles eran los fatídicos agentes? Las ratas y las pulgas infectadas con la peste. ¿Y estas dónde estaban? Entre las mercancías o en sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que los valores, los barcos mercantes, los puertos, ¿no? Por ahí se movía, en este caso, la peste, ¿no? Dice, y de este modo se propagaba la peste, sin darse cuenta allí donde llegaban las grandes ciudades comerciales, los puertos, eran los principales focos de recepción. Claro, pues, ¿no? Si la peste viajaba en barco, haciendo una comparación con el Callao, probablemente ingresara pues al Perú pues por los puertos, ¿no? Pisco, Callao, Talara, ¿sí? Los puertos peruanos, muy llenos, Matarani. Dice, las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recesión. Desde ella la plaga se transmitía a los burgos, ciudades y villas cercanas. Villa se refiere pues a hogar de campo, ¿no? Que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos, ¿no? Y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba a otros centros mercantiles y manufactureros situados a gran distancia, en lo que se conoce como saltos metastásicos. Metastásicos, esto viene de metástasis, ¿no?
sea, qué cosa, que se está llenando todo, se está enfermando todo, se está complicando todo. Ok, dice, por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales, lo que habíamos visto, y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Cuando se refiere a peregrinación, estamos hablando de cuestiones religiosas, ¿no? Estas ciudades a su vez se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. Este es dato, acá hacemos un corte, dice, la propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios. El virus avanzaba 40 kilómetros al día, ¿no? ¿Por qué no a 60? ¿Por qué no a 80? ¿Por qué no a 100? Porque no había medios más rápidos de transporte, no es como ahora, ¿no? Por avión en horas nomás esto sucede de un lado a otro lado del mundo. Mientras que por vía terrestre hemos hablado de los caminos de peregrinación entre medio kilómetro y 2 kilómetros con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías. Ajá, dato importante, seguro más adelante vamos a ver algo sobre esto. Con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías. ¿Qué pasa, profe? Cuando más frío hacía, el virus, qué cosa, más difícil era su contagio, ¿no? O latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Ello explica, como consecuencia, que muy pocas regiones se libraran de la plaga. Tal vez solo Islandia en el extremo norte y Finlandia también, ambos en el extremo norte de Europa, ¿no? Si ubicamos en un mapa. Ok, dice, a pesar de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, lo mejor se decía, era huir pronto y volver tarde, salir lo más rápido posible, ¿no? En cierto modo, las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado de que la progresión, o sea, el aumento de las enfermedades infecciosas es más lenta cuando mayor es la densidad de población. ¿Sí? Bueno, vamos a una comparación como esto que dicen, pues, ¿no? El tema de la inmunidad de rebaño. Bueno, no necesariamente es eso, ¿no? Pero, a ver, es como una comparación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuanto más personas hayan en un grupo, en un espacio, ¿sí? Es más lento. Acá lo que nos está diciendo, ¿no? La expansión del virus. Y dice, y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo y que el campo no escapó de las garras de la epidemia. Ok, dice, básicamente, y ahora sí, vamos a nuestra resolución. Vamos a cambiar de color. Ok, acá. Básicamente, el texto gira en torno a, y ahora sí, si quieren participar, los invito a participar expresando pues sus observaciones, sus respuestas, o en todo caso, lo escriben en el chat. Vamos a continuar. Básicamente, el texto gira en torno a la irradiación de las enfermedades infecciosas. Bueno, sí nos habla de eso, pero más allá de la irradiación, ahora vamos a seguir leyendo, ¿no? La pasmosa propagación de la peste negra. Miren, la respuesta A, la irradiación, propagación, sí tienen un sentido amplio que pueden relacionarse, pero acá enfermedades infecciosas, chicos, acá me hablan de enfermedades infecciosas o para ser más preciso de la peste negra. Creo que es obvio, ¿no? ¿Sí? Ya, ok. A ver, Jesús, vamos a seguir leyendo y vamos a ver si es la que tú dices. Trascendencia histórica, no, pues acá no tiene nada que ver. De la peste negra. Sintomatología de la terrible peste negra. La sintomatología, los síntomas, ¿no? ¿Qué le daba? Si le daba fiebre, si le daba gripe, escalofríos, diarreas y demás. ¿Sí? Si bien es cierto, pues no hay una mención, no hay un desarrollo de eso, ¿no? Nos está hablando qué cosa del camino, cómo avanzaba, ¿no? Entonces, nuestra respuesta está bastante obvia. ¿Cuál es la pasmosa propagación? Ajá. ¿Por qué? Porque nos habla de la propagación, pues.
la propagación de la peste negra, ¿no? De eso nos está hablando nuestro texto. Entonces nuestra respuesta es la B. Muy bien, Jesús. Muy bien, Abigail. A ver, hay un B. Ok, Mel. A ver, chicos, vamos a hacer algo bien puntual. Miren, por ejemplo, si la 1 es la B, yo les voy a pedir que me respondan de esta manera, a ver, para todos, ¿ya? Vamos a ver, John, ya. 1B. Si yo pienso que es la C o la E, 1E. ¿Y por qué les pido eso? Porque a veces cuando ustedes responden, a veces, bueno, ahora cuando vayamos avanzando con nuestro solucionario, ¿no? Puede que, no sé si me estén hablando de la pregunta que estoy haciendo, de la pregunta que hemos hecho o de la que vendrá. Entonces, si me responden de esta manera, 1E, como por ejemplo Jesús lo ha hecho, ¿sí? Entonces ya nos vamos a ubicar mejor y así vamos a poder mejor resolver nuestro ejercicio. Ok, vamos a la segunda parte. La palabra garra. A ver, ¿quién dijo yo? La palabra garra. ¿Dónde está garra? Ajá, la última parte, en el último párrafo. Y vamos a leer el último párrafo. Y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo. El campo no escapó de las garras de la epidemia, del dominio, de la sujeción. ¿Qué cosa? Hay una acción de sujetar, de unir, no, pues no es sujeción. Empuje tampoco, ajá, del contagio, pues, ¿no? Las garras se refiere, ¿qué cosa? Al contagio como tal. Muy bien, Alessandra, muy bien, Abigail. ¿Y más? Bueno, Alessandra y Abigail. Ok, vamos a continuar. A ver, nos referimos a la número 3. Dice, según el texto, ojo, según el texto, las regiones que están más cerca al polo norte, profe, habíamos hablado de Finlandia e Islandia, ¿no? Ya, a ver, recordando, sí, así es. ¿Se caracterizaban por tener grandes ciudades comerciales? No, no nos está hablando de eso. A ver, vamos uno por uno. No. ¿Fueron afectadas principalmente por la peste neumónica? No, pues, no habíamos dicho. Bueno, en el texto se manifiesta, acá hay una parte que se refiere, acá en las últimas partes dice, con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías. Ello explica que muy pocas regiones se libraban de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia, ¿no? Últimas 5 líneas del penúltimo párrafo. Entonces ya viendo eso ya es bien difícil que nos equivoquemos, ¿ah? Eran poco propicias para que la peste negra se propague. Por supuesto, pues chicos, son inteligentes. Fueron los epicentros de propagación, nada que ver, ¿no? Eran, qué cosas, lugares alejados. Ya, ok. Vamos al número 4. Dice, según el texto, es incompatible. Ojo, a ver, perdón, acá lo vamos a cambiar. Incompatible sostener que la peste negra ha sido catalogada como una plaga bubónica primaria. Llegó a transmitirse principalmente a través del aire, correcto, se diseminó de las ciudades comerciales a las aldeas, provocó gran mortalidad en la mayor parte de Europa. Ajá. A ver, se diseminó de las ciudades comerciales a las aldeas, provocó gran mortandad en la mayor parte de Europa. Ojo, incompatible. Y acá vamos a la primera parte. Ajá, llegó a transmitirse principalmente a través del aire. Y con esto acá vamos, hay una parte, dice. De la transmisión se produjo a través de barcos, personas que transportaban ratas, pulgas infectadas y de este modo propagaban la peste, si dan cuenta de dónde llegaban, ¿no? Entonces se transmitían los bulbos, las vías cercanas, ¿no? Entonces por estos animalitos, ¿por qué? Porque en la primera parte es recién que se menciona, ¿no? El tema del aire, pero dice algunos historiadores y después nos dice, sin embargo, entonces acá hay una oposición. Correcto, así es. Y es por eso que nuestra respuesta es la B. Ojo, obvio, por favor, mucho ojo, incompatible. ¿Sí? Entonces nuestra respuesta es la B. Muy bien, Jesús. Jesús, que cambiaste de respuesta. Bueno, está bien. Ok, vamos a nuestro texto 2.
Ah, 5, perdón. Dice, si el invierno, Jesús está envalentonado. Dice, si el invierno se hubiera extendido en gran parte de Europa, probablemente, dice, la peste negra solo se habría concentrado en Islandia y Finlandia. B, la velocidad de propagación de la peste negra había disminuido. C, solo habría podido sobrevivir las personas que vivieron al campo. Y D, la peste negra habría ocasionado un mayor número de víctimas. Se pone en un condicional, ¿no? Si el invierno, y acá nosotros vamos a recordar esta parte que ya hemos subrayado, ¿sí? Con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías, más frío y cosa más lento. Entonces, acá hay una relación directamente proporcional entre más frío, ¿qué cosa? Más lento. ¿Más lento qué cosa? La propagación, ¿no? Entonces, esta misma relación vamos a aplicar a nuestra pregunta 5. Si hubiera extendido, o sea, si hubiera habido más frío, entonces nuestra respuesta es más lento. La velocidad de propagación de la peste negra habría disminuido, pues, ¿no? Es bastante obvio después de haber revisado, pues, ¿no? Esta relación que hemos comparado, que hemos visto. Y así terminamos nuestro primer ejercicio. ¿Difícil? Creo que no. Sí, pero tenemos que revisar bien nuestro texto. Vamos a ver, profe, ya hemos terminado con toda la teoría de razonamiento, de comprensión lectora. No, chicos, porque de comprensión lectora se ve en varias, por lo menos mínimo en dos, de repente un poquito más. ¿Sí? Así que en dos temas, porque nos falta ver tipos de texto, tipos de preguntas, ¿sí? Entre otras partes, ¿no? Conectores además. Y vamos a ir con el texto 2. Dice, mientras en Europa reinaba el oscurantismo impuesto durante la Edad Media, en el siglo VII, los árabes, fieles seguidores de la tradición científica griega, dice, resucitaban la humus griega, lo dice. A ver, vamos a continuar. La humus griega y le dieron el nombre de alquimia, ¿no? Ajá. A ver, dice, ¿qué más? Esta nueva ciencia, basada en la teoría griega y en la práctica egipcia, la alquimia, ¿qué cosa? Con los siglos, y su profesor de química le debe haber mencionado, ¿sí? ¿Qué cosa? Es la precursora de la química, ¿no? Perseguía el principio dos fines muy determinados. A ver, ¿qué perseguía la alquimia? La conversión de metales viles. Cuando se refiere a metales viles, metales de poca importancia, ¿no? Y la prolongación de la vida. Ajá. Estos son, ¿qué cosa? Los dos objetivos de la alquimia, ¿no? 1 y 2. A ver, un segundo. Perdón. Ok, 1 y 2. ¿Sí? La alquimia que persigue, convertir metales más baratos, por decirlo así, ¿sí? Por ejemplo, o tungsteno en oro, pues, ¿no? ¿Sí? O en plata, ¿no? Y qué cosa, vivir más tiempo, el árbol de la vida, vivir para siempre, ¿no? La prolongación de la vida por tiempo indefinido. Esos eran los objetivos que perseguía la alquimia, tanto en Grecia como en Egipto. ¿Quiénes estaban practicando esto? Según nuestro texto, los árabes, pues, ¿no? Así es. Ok, vamos a continuar. Objetivo que según ellos, dice, se lograría gracias a la enigmática piedra filosofal. El profesor le leyó a un libro, Harry Potter. Ya, bueno, no vamos a entrar a eso. Piedra filosofal. Ya. Los alquimistas árabes no lograron sus propósitos, dice, pero en su búsqueda desarrollaron nuevas técnicas que los convirtieron en auténticos expertos en el tratamiento de las sustancias químicas. Por eso decimos que la alquimia es precursora de la química moderna, ¿no? Así, en el siglo XII, ojo, miren de dónde hemos saltado,
¿Cómo es eso? ¿Estábamos dónde? Estábamos en el siglo VII, creo. No. Ya, hagan números, ¿cuánto tiempo ha pasado? Así en el siglo XII sabían ya preparar el aceite de vitriolo, o sea, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el agua regia. Utilizaban el nitrato de plata y el minio y empleaban alambique, ¿no? Estas suertes, pues, ¿no? No sé si han visto estos alambiques. Por ejemplo, los alambiques son usados en el tema este de la elaboración del pisco, ¿no? Son unos depósitos, correcto, en el cual pues se destila, ¿no? Por temperatura y también por espacio, ¿sí? Se hacen separaciones de la materia, el material constitutivo, ¿no? Alambiques para la destilación, lo que estamos mencionando. ¿Sí? El proceso químico, el proceso de hacer pisco tiene que ver con esto, con los alambiques. A través de la Escuela de Traductores de Toledo, ya estamos en España, la ciencia árabe se centró primero a España y luego al resto de Europa, donde aquí la llamada alquimia alcanzó un gran nivel, destacando personajes como Alberto Magno, Roger Bacon o sobre todo el enigmato Geber, un árabe, dice, quien a pesar de los pobres medios con que contaba alrededor de 1300, ya estamos siglo XII, 1200, o sea, 1100 y pico, 1300, ojo, todavía estamos en la Edad Media, describió ya el ácido sulfúrico y la formación de ácidos minerales fuertes. Ajá, interesante lectura. Vamos a ver, dice, a ver, vamos a las respuestas, por favor, atentos. 6. El texto trata principalmente sobre el origen árabe de la alquimia, los árabes y la piedra filosofal. Nada, pero la piedra filosofal solamente quedó en mención, ¿no? El origen de la ciencia en Europa, no, porque se ha mencionado a los griegos, ¿no? Que los árabes toman de los griegos. No, la historia general de la química. A ver, vamos a ver acá. La historia general de la química o el origen árabe de la alquimia. A ver, Jesús ya no se decanta por una opción, y sí es cierto, puesto que no nos habla de los orígenes de la química, sino qué cosa, como los árabes la trabajaron buscando pues determinadas características que ya hemos visto en 1 y 2, correcto, para finalmente pues introducirla a Europa, ¿no? La tomaron de Europa, la trabajaron y después la volvieron a introducir a Europa con sus cambios ya realizados, sus descubrimientos, ¿no? Entonces nuestra respuesta es bastante obvia, ¿no? El origen árabe de la alquimia. Sí, dime. No sé quién me estuvo hablando. Bueno, vamos a la número 7, dice. En el texto, los términos viles y preciosos asumen respectivamente los significados de... A ver, y ahora vamos a buscar viles y preciosos. Metales viles en preciosos. Ajá, profe, ya lo encontramos. Así es. Metales viles y preciosos. Ok, ya lo hemos encontrado. Acá, volvemos acá a nuestro texto. Anodinos y nobles, ruines y honorables. Esto tiene que ver con el honor, ¿no? Groseros y decentes. Grosero, un metal grosero. ¿Por qué podríamos hablar de un metal grosero? Bueno, vamos a dejarlo ahí. También, ¿qué cosa tenemos? Abundantes y escasos. A ver, se supone que en este caso, pues, ¿no? Que es un metal, en este caso, vil, se refiere no necesariamente a abundante, puede ser abundante, ¿no? Escaso o anodino sin noble. A ver, Abigail nos dice, a ver, Abigail manifiesta las 7B, ruines y honorables. No va por el honor, no tiene, no es la B. Ruines y honorables. Ahora vamos a leer de nuevo qué nos dice nuestro ejercicio. A ver.
Conversión, determinó la conversión de metales viles en preciosos y la viles, ruines y honorables. A ver, cualidad, ya. Creo que hay un problema con la transmisión. A ver, yo les hago una pregunta a todos. ¿A qué me refiero con anodino? A ver, alguno de ustedes, diccionario. Anodino, ¿qué puedo decir por anodino? A ver, también, por favor, pedimos la participación de sus compañeros, ¿no? Anodino, ¿qué cosa es? Común, ¿no? Anodino, ¿qué cosa es? Algo mediocre, vulgar, insustancial, ¿no? Insulso también, ¿no? Entonces, acá, más que escaso y abundante, se refiere a qué cosa, en este caso, perdón, creo que se cortó, no, insustancial, claro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Algo insustancial, insulso, soso, puedo decir, ¿no? Entonces, algo, ¿qué cosa? Común y algo noble. Entonces, esa es nuestra respuesta. Ruines y honorables no, porque no hay un sentido, pues, del honor en esto. Groseros y decentes tampoco, abundantes y... Ah, creo que tenemos una opción más. No, en la D nomás se queda. Más que sea escaso, nobles, cuando se refiere nobles, a comunes y nobles, nobles, ¿qué cosa? Nos da un carácter de qué cosa? De metales preciosos, ¿no? Bien valorados, pocos comunes, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, es más preciso anodinos y dobles y nobles, perdón, que abundantes y escasos, ¿no? Nuestra respuesta en la 7 es la A. Vamos a la número 8. Del texto se puede inferir, la inferencia, ¿no? Llegar, ¿qué cosa? A una conclusión a partir de una afirmación. Que el oscurantismo se vivía en Europa durante la Edad Media hace referencia a la influencia del texto, dice, se puede inferir. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a inferir? Porque no estamos hablando precisamente de Europa, ¿no? Mira, mientras en Europa reinaba el oscurantismo impuesto durante la Edad Media, esas son estas dos líneas y yapa, es lo único que se refiere a Europa, nada más. Y de ahí solamente regresa cuando en el siglo XIII, me parece, pues, vuelve a Europa, ¿no? Y ya hablamos del ácido sulfúrico, los resultados. Entonces, por eso vamos a inferir. El oscurantismo que se vive en Europa durante la Edad Media hace referencia a la influencia de la tradición griega, la creencia en el poder de la magia, un escaso avance de la ciencia, una época de declive moral, más que lo moral, un escaso avance de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Por razones del tipo religiosas, pues, ¿no? Así es, esa es la alta Edad Media, si más no me equivoco. Un escaso avance de la ciencia. Miren, acá, vamos a ver el texto. Del texto se puede inferir que el oscurantismo se vivía en Europa hace referencia a no, acá, perdón, la creencia de poder de la magia, no, un escaso avance de la ciencia, sí. Muy bien, Jesús, tienes razón, me he equivocado al señalar. Pensaba que era la C. Y sí, sé que es la C, pero marqué la B por error. Un escaso avance de la ciencia. ¿Cuál es la justificación de eso? El tema religioso, profe, la religión. Ok, la C, también está bastante fácil. Ahora vamos a la 9, dice, resulta incompatible con el texto afirmar que los alquimistas árabes tuvieron éxito en el logro de los fines de su nueva ciencia. ¿Tuvieron éxito? Habría que medirlo desde varias perspectivas, ¿no? Vamos a ver, porque ellos, ¿qué perseguían? Prolongar la vida, ¿sí? O sea, la inmortalidad, y convertir metales comunes en metales preciosos, ¿no? Habíamos leído esa parte. Tuvieron éxito en el logro de los fines de su nueva ciencia, fueron expertos en el tratamiento de las sustancias, se propusieron la prolongación indeterminada de la vida. Es incompatible afirmar que se propusieron, pero sí se propusieron, entonces no es incompatible, no puede ser la C. Buscaron infructuosamente la llamada piedra filosofal. ¿Es incompatible? No es incompatible, porque sí fue así. Fueron expertos en... entonces no es la C, no es la D. Nos quedamos con las dos primeras. ¿Tuvieron éxito en el logro de sus fines o fueron expertos en el tratamiento de las sustancias? Es incompatible que tuvieron éxito, pues, ¿no? ¿Por qué? Pero, profe, sí tuvieron éxito, sí, pero no llegaron al fin. Ellos tenían otro fin, recuerdan. ¿Sí? En ausencia de este fin descubrieron otras cosas. Ojo, mucho ojo, acá hay que
tomarnos nuestro tiempo. La pregunta es incompatible. Ojo, no llegaron a lo que querían. ¿Qué querían? 1 y 2. ¿Qué cosa era 1 y 2? ¿Qué cosa? Convertir metales viles en preciosos y prolongar la vida, ¿no? O sea, la vida eterna. ¿Consiguieron eso? No. Entonces, ¿no cumplieron con qué? A ver, ¿dónde estamos? Ya me perdí. Me perdí. No cumplieron con qué cosa, el fin que ellos tenían, ¿no? Entonces tú, acá nuestra respuesta, así es. Vamos a la 10, dice, si los alquimistas árabes hubiesen encontrado la llamada piedra filosofal, eso es suponer que habrían descubierto millones de sustancias químicas, podrían haber convertido un trozo de hierro en oro, habrían por fin logrado producir la llamada agua regia, podrían haber obtenido el ácido nítrico y el minio. No, podrían haber convertido un trozo de hierro en oro. Pues, ¿por qué? Porque le faltaba la piedra filosofal para los metales comunes en hacer los metales extraordinarios y la vida eterna, ¿no? O bueno, prolongar la vida. Si es que hubieran encontrado la piedra filosofal. La respuesta es la B. Ok, vamos rápidamente al texto 3. Dice, cada año se solicitan a los miembros del cuerpo docente de la Universidad de Texas que incluyen en su informe anual una lista con los subsidios recibidos, una de las tantas formas en las que un profesor universitario demuestra su superior su nivel de productividad. Ahora vamos a leer de nuestra parte. Cada año se solicita a los miembros del cuerpo docente de la universidad, o sea, a los profesores se les pide que incluyan en el informe anual, al finalizar el año un profesor hace un informe, una lista con los subsidios recibidos, o sea, el apoyo que se le ha dado. Un profesor universitario demuestra superior su nivel de productividad. Ya, ahora vamos a continuar. Dice acá, cuando escribí mi informe esta semana, no pude resistir la tentación de mostrarme irónico, o sea, burlón, y lo completé así. Estoy orgulloso de informar que por 9º año consecutivo no acepté ningún tipo de financiamiento externo y continúo siendo un investigador completamente independiente. ¿Esto a qué se refiere? ¿No? Acá aplica cierta ironía, ¿no? ¿Por qué? Porque al no obtener este supuesto financiamiento o subsidio, ¿qué cosa? No obedece a ningún tipo de presión, ¿no? Es como decir, ya, yo te voy a ayudar en tu investigación, pero mira, ¿sabes qué? Tengo mi sobrino que necesita que le subas unos puntos. ¿Me entienden o no por dónde voy? A eso se refiere, ¿no? Entre otras cosas, ¿ah? Podría ser eso. A ver, continuamos. Dice, por supuesto que esta no es la respuesta que la Universidad de Texas o cualquier otra universidad hoy en día esperar de los miembros de su staff, o sea, su staff, perdón, sus profesores, ¿no? A nadie le importa el nivel de independencia de sus miembros. Acá hay una crítica directa, ¿no? A la universidad y a su dirección. La única prioridad es conseguir dinero. Ajá. Para la directiva, la única prioridad es conseguir dinero. En parte porque los subsidios otorgados individualmente a los profesores universitarios ayudan a cubrir algunos de los pagos básicos de la universidad. Es otro modelo educativo, ¿no? No es el modelo común del Perú, ¿no? Entonces, por eso es que de repente nos llame la atención que los profesores acá universitarios consigan dinero, es lo que se está diciendo, ¿no? Desde que comencé a trabajar en la universidad, en primera persona, la presión ejercida sobre los profesores universitarios para convertirlo en máquinas de producir subsidios, hay presión de la dirección, correcto, para que los profesores sean máquinas de producir subsidios, ha crecido asombrosamente. Esto produce un efecto predecible, o sea, ya se ve venir, desalentar toda investigación que cuestione las instituciones e ideologías dominantes en la sociedad, lo que obstaculiza el ejercicio de una verdadera democracia en los Estados Unidos. Por supuesto, pues si yo soy un profesor de economía y estoy haciendo un estudio, por ejemplo, ¿no? Entre, por ejemplo, ¿no? La conformación del precio o cómo se construye el precio de los lácteos en la costa norte peruana. Sumo, profe, eso puede ser que yo esté haciendo esa investigación, pero recibo un subsidio de Leche Gloria. Ahora, yo les hago una pregunta. Si Leche Gloria aporta, entrega dinero para mi universidad, mi institución, entonces, no, ¿acaso mi investigación ya no va a estar sesgada? Porque ya no voy a criticar a la persona que está aportando dinero a mi investigación, pues sí me entienden, ¿no? Entonces ya no es tan independiente mi investigación como tal. A eso es el que se refiere el texto, en el ejemplo, ¿no?
Dice, desalentar toda investigación que cuestione las instituciones y ideologías dominantes en la sociedad, lo que obstaculiza el ejercicio de una verdadera democracia en los Estados Unidos. Dice, en algunos campos, en especial en el área científica, desde hace tiempo se espera que los profesores universitarios que trabajan en instituciones de investigación obtengan un financiamiento externo, puede ser gubernamental o privado, para dirigir sus laboratorios y subvencionar a los estudiantes de posgrado que realizan tareas de investigación. No cabe duda que esta necesidad de terminar cursos de investigación científica a lo largo de los años y que el papel creciente del financiamiento externo en la definición del objetivo de la investigación debería preocuparnos hoy más que nunca. Aún así, las actividades básicas de la mayoría de los científicos no están sujetas al mismo tipo de presiones ideológicas a las que sí están los investigadores en las áreas de humanidades y ciencias sociales. Claro, pues no, es muy diferente un investigador de repente en el área de química o de biología, correcto, que está buscando el financiamiento, que de repente pues un investigador en ciencias sociales, ¿no? Un sociólogo, por ejemplo, ¿no? Que está investigando determinado pues tema, ¿no? No sé, en el campo, ¿no? ¿Cuál es la relación sociológica que se establece entre los miembros de una comunidad campesina, ¿no? Alrededor, pues, de la implementación de una nueva planta, ¿no? Que se va a cultivar, ya van a dejar el azúcar y van a entrar, no sé, a los arándanos, por decirlo así, ¿sí? Pero hay una presión como tal, ¿no? En este caso, ¿de quiénes serían? De las empresas que producen arándanos, ¿no? Entonces, en ese sentido va. En el texto el vocablo cuerpo se refiere a selección, contexto, formación y plana. Cuerpo se refiere ¿qué cosa? Al cuerpo docente, ¿no? Selección, contexto, plana, el grupo, la plana docente. Nuestra respuesta es la D. En el texto, segundo, dice, el autor expone principalmente la idea de que en la universidad se espera que los profesores consigan financiamiento externo para sus investigaciones. Uno, dos, perdón, acá. Sí, el financiamiento de las investigaciones por parte de las instituciones estatales es cada vez más creciente. El financiamiento es el problema fundamental para la teoría científica de la investigación. No entra por ahí. La investigación científica con financiamiento externo puede garantizar la independencia del campo. No, pues no hay independencia, es lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Se espera que los profesores consigan financiamiento externo para sus investigaciones, es lo que nos está diciendo en todo el texto, ¿no? Eso es lo que quieren las direcciones de las universidades, las instituciones que se ponen a estudiar, ¿no? O sea, los investigadores son los que deben conseguir el dinero, es lo que está diciendo. Vamos a la número 13, no, 12, creo que nos hemos salteado. 12 a 13, a ver. 13. Según el pensamiento del autor, es incompatible aseverar que las investigaciones científicas universitarias reciben financiamiento externo. Ahora vamos a ver, dice, es incompatible aseverar que las investigaciones científicas universitarias que reciben financiamiento externo son apreciadas por la universidad, están exentas de presiones ideológicas, exentas, libres, pueden arribar a conclusiones sesgadas, en realidad carecen de interés político. No, no tiene nada que ver acá el tema político, pueden arribar a conclusiones sesgadas. ¿Es incompatible? No, porque sí pueden llegar a, ¿qué cosa? A conclusiones sesgadas. Una conclusión sesgada, en este caso, ¿a qué se refiere? A que ya no es tan libre, ¿no? Que el objetivo de su investigación, su conclusión es que, ¿sí? Que puede haber sido modificada, puede tener un sesgo, una diferencia, ¿sí? Están exentas de presiones ideológicas. Es incompatible decir esto, porque sí hay presiones ideológicas. No, acá está negando lo que nos dice el texto. Y finalmente, perdón, acá hay dos más. Dice, se infiere, vamos a practicar una inferencia, ¿no? Vamos a, ¿qué cosa? A partir de una afirmación, correcto, voy a obtener una respuesta, que las autoridades universitarias, la posición asumida por el autor, constituiría una prueba de la supuesta improductividad de su investigación, no es óbice para descartar la rentabilidad de las investigaciones de resalta la importancia del informe de investigación presentado por es una encomiable manifestación
de independencia de los docentes. A ver, vamos a volver a leer. Para las autoridades universitarias, la posición asumida por el autor. ¿Le fastidia o no le fastidia? A ver, una prueba de la supuesta improductividad de su investigación no es el lobby. Claro, nuestra respuesta es la A. Pues. Entonces, si el autor critica el financiamiento, eso quiere decir que no lo consigue. Y si no lo consigue, eso es una prueba, ¿qué cosa? Para considerársele improductivo por parte de la dirección. ¿Cómo justifico esto? Vamos a las primeras líneas. Dice, cada año se solicita una de las tantas formas en las que el profesor universitario demuestra superior forma de productividad. Entonces se infiere, podemos inferir, que en este caso el gobierno de estas instituciones, ya, ok, si criticas y no recibes financiamiento, entonces no eres productivo, pues chicos, en el mismo texto está. Entonces, la respuesta es finalmente, la número 15 dice, si la Universidad Norteamericana tuviera suficientes recursos para financiar las investigaciones libres de sus docentes, esto es un condicional, ojo, está condicionando la respuesta. Contribuiría a reforzar el ejercicio de la democracia en su país, fiscalizaría con más minuciosidad el uso de dichos recursos. Esto comprendería la necesidad de la democracia, no, esto ya no presentaría los informes anuales de investigación. Esto no necesariamente, porque lo uno no tiene que necesariamente que ver con lo otro, ¿no? Siempre va a haber informes de investigación. ¿Sí? Lo que sabemos, según el texto, es que son sesgados en la medida que obtienen un financiamiento que pueden modificar su informe. Ahora, si ya no hubiera financiamiento externo, privado, dice, para financiar las investigaciones, contribuiría a reforzar el ejercicio de la democracia en su país, fiscalizaría con más minuciosidad el uso de dichos recursos, estos comprenderían la necesidad de la democracia en su país, esto ya no representarían los informes anuales. Y estos, en este caso, los profesores no presentarían los informes anuales. El tema acá es que, miren, acá no nos está hablando de democracia como tal, ¿no? Sí, esto es la última. Esto ya no representaría los informes anuales de la investigación. O en todo caso, para corregirlo, los informes anuales ya no estarían sujetos, ¿qué cosa? Al financiamiento y serían más libres como tal, ¿no? Ok, Jesús Hernán, sí, así es. Bueno, chicos, siendo las 8:34, creo que es hasta las 8:30, 7, 8, sí, siendo ya 8:34, 8:35, nos vamos a quedar acá, nos faltaron dos problemas y lo vamos a